Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Muchas gracias por permitirme transmitir. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Qué bueno, qué pena que hasta ahorita me puedo conectar. Dios le bendiga, hermana Elsie. Qué pena que hasta ahora me puedo conectar. Estaba configurando el OBS. Es difícil. Ana Luz, Dios le bendiga. Bienvenida. Amén. Aleluya. Hasta ahora pude desocuparme. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Me disculpan un poco la tardanza. Estaba configurando el OBS para poder hacer la transmisión en los dos canales. Y como ya les expliqué ayer, no pude conectarme estos días porque el computador estaba en mantenimiento. Tocó comprarle un disco duro, instalar todos los softwares y eso toma tiempo. Amén, eso toma tiempo, inclusive todavía estoy trabajando en eso. No puedo compartirles la pantalla. Dios le bendiga, hermano Francisco, Nancy Arias, Dios le bendiga. Saludos, hermano Francisco, a su esposa, hermana Ruth, y a los compañeros suyos de trabajo en la obra misionera en Filipinas. Magali Galvis, Dios le continúe bendiciendo, amén. Saludo a la hermana Juanita Arroyo, a la hermana Cindy Grimaldos, a todos los que se están conectando. Bienvenidos, bendito sea el Señor. Entonces no pude comenzar más antes por eso, porque estoy configurando el computador, el sistema OBS, y siempre me come tiempo, no me deja compartir pantalla. Bueno, vamos a iniciar, amados hermanos. Me disculpan, hoy no puedo compartir pantalla, no puedo leer la Biblia por ustedes y compartirla, entonces vamos a iniciar. Les invito a que me ayuden a orar. Dios le bendiga, hermana Miriam, amén, a todos los que se están conectando. En el libro de, ya les digo, Génesis capítulo 11, por favor. Ya hemos avanzado por la gracia de Dios. Génesis 11, Genesis 11, aleluya. Sí, del 1 al 9, le puse mal el texto en el programa. Susana Barrios, Dios le bendiga, bienvenida, amén. Oscar Galés, Dios le bendiga. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por permitirnos venir delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos delante de ti pidiéndote gracia, pidiéndote tu misericordia. Muchas gracias, Padre, por darnos esta preciosa oportunidad de buscar tu rostro, de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia, que bendigas a tu pueblo. Atamos, reprendemos toda obra del diablo, hecho fuera por la palabra, fuera toda obra satánica, en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera por la palabra, y te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria, Padre. Bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Te alabamos, te adoramos, Señor, te damos todo honor, toda gloria. Muchas gracias, Padre, por ser bueno, por ser maravilloso, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control y bendiga a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis capítulo 11, por favor, del 1 al 7, del 1 al 9 es la lectura. Pero vamos a leer solamente hasta el verso 4. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra. Verso 5. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Vamos a continuar con el tema que estamos hablando de la exposición del libro de Génesis. Amén. Recordemos que Noé nació en el año 1056. Recordemos que Adán murió en el año 930 después de su creación. A los 130 años engendró a Set, dice la escritura. Posiblemente a los 130 años de la existencia o vida de Adán fue que Caín mata a Abel, y por supuesto unos años antes, no mucho, y luego Adán conoció de nuevo a Eva y lo engendró a Set a los 130 años, pero 800 años después murió Adán, en el año 930. Año 1056 nace Noé, amén, después de la creación de Adán, por supuesto. Y el diluvio ocurre 600 años después, en el año 1656, cuando Noé tenía de edad cerca de 600 años. Después Noé vivió 350 años, que equivalen a 950 años. Eso lo dice Génesis 9:29. Exactamente, murió Noé en el año 2006, después de la creación de Adán. Después de que él muere, por supuesto, amén, después de la creación de Adán. El texto también dice en Génesis 10:22 exactamente que Sem tuvo varios hijos. Leemos Génesis 10:22, dice la escritura, los hijos de Sem fueron Elam, el mayor, que posiblemente nació en el arca, amén. El segundo hijo es Asur, que nació en el primer año después de haber salido del arca, y luego el tercer hijo es Arfaxad, que nació en el segundo año. El texto dice claramente que Arfaxad, el tercer hijo de Sem, nació 2 años después del diluvio, y el cuarto hijo Lut, y el quinto Aram. Génesis 10:22. Entonces le voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver los 5 hijos, amén. Entonces vuelvo y les repito. El primer hijo de ellos fue Elam, que nació posiblemente dentro del arca. Asur, que nació el primer año después de haber salido del arca. Y Arfaxad, que fue el segundo año. Y Lut, amén, el otro. Y luego Aram, Génesis 10:22. Ahora, si leemos Génesis 11:10, dice la Biblia, Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Entonces, para poder entender que fueron 2 años, debemos entender de que el hijo mayor, que era Elam, nació dentro del arca. El segundo hijo, que era Sur, nació el primer año, y el tercer hijo, que era Arfaxad, nació en el segundo año. Bendito sea el Señor. ¿Estamos entendiendo? Espero que sí. Alabanzas a Jesús. Eso lo dice Génesis 11:10. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. O sea que Sem, que era el mayor de los hijos, Sem, Can y Jafet, el mayor, lo tuvo Noé, es decir, en el año 502, para ser para entender bien el texto bíblico. Amén. En el año 600, o sea, en la edad de 98 años de Sem, fue que Sem, 2 años después de salido del arca, es decir, a los 100 años, engendra a Arfaxad, de acuerdo a Génesis 11:10. Y Arfaxad, de acuerdo a Génesis 11, del 10 al 16, Arfaxad a los 35 años engendra a Sala. Si Arfaxad nació en el año,
1658, porque en el año 1656 ocurre el diluvio. 2 años después, sería el año 1658, Sem engendra a Arfaxad, y Arfaxad crece, y a los 35 años, es decir, en el año 1693, engendra a Sala, y Sala a los 30 años, es decir, cuando en el año 1723, después de la creación, engendra a Eber, y Eber a los 34 años, es decir, en el año 1757, engendra a Peleg, y Peleg a los 30 años, es decir, el año 1787, engendra a Reú, y los días de Peleg fueron 239 años, entre el año 1757 y 1996. Eso lo voy a ver el día lunes, le voy a demostrar una tabla de las fechas. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Para que ustedes me puedan entender de pronto. Ahora no me están entendiendo, pero miren la descendencia de Sem. Vuelvo de nuevo. Sem engendra a Arfaxad 2 años después del diluvio, o sea, en el año 1658. Váyase por la línea del centro. Sem, Arfaxad, año 1658. Y Arfaxad, cuando tenía 35 años, es decir, en el año 1699, engendra a Sala. Amén. Y Sala, aquí en inglés dice Shela, pero es Sala. Y Sala a sus 30 años, en el año 1723, engendra a Eber. Y Eber, cuando tenía 34 años, es decir, en el año 1757, engendra a Peleg. Y Peleg a sus 30 años, en el año 1787, engendra a Reú. Y los días de Peleg fueron 239 años, entre el año 1757 y en el año 1996, después de la creación. ¿Por qué yo les digo todo esto? Amén. Porque la escritura dice que el diluvio, la confusión de lenguas ocurrió en los días de Peleg. Es decir, en los días de este que no tiene Sem, Arfaxad, Sala, Eber y Peleg. En esos días fue que ocurrió la confusión de lenguas. Ya vamos al texto bíblico para que usted pueda entender. Por otro lado, los hijos de Cam. Los hijos de Cam, de acuerdo a Génesis 16, fueron Cus, el mayor, Misraim, el segundo, Fut y Canaán. Amén. O sea, muy probablemente, posiblemente, Cam engendra a Cus en el arca, igual que Sem engendra a Elam dentro del arca, porque es relativo. Elam y Cus nacen en la misma época. Amén. Y luego Cus, después del arca, es decir, lo engendra dentro del arca, posiblemente el año 1657. Y después Dios le da la orden de multiplicarse, que ellos salen del arca. Amén. Posiblemente Cus, cuando tenía 35 años, engendra a Nimrod. Estamos hablando de una fecha aproximada de 1687 años. Y ahí es donde nace Nimrod, que es el protagonista de este mensaje del día de hoy. No protagonista, pero es el carácter que vamos a hablar. Amén. Protagonista siempre será el Señor Jesucristo. Y Nimrod, que posiblemente nace en esa época, 1687, 30 o 35 años después de que Cus lo engendra, bendito sea el Señor. Nimrod es la persona que es el nieto de Cam y es el sobrino de Canaán, para que ustedes me entiendan. Amén. Es el nieto de Cam y el sobrino de Canaán. El promedio de años de los bisnietos de Noé fue de 400 años. Eso lo veremos el lunes. El promedio de años de los bisnietos de Noé fue de 400 años. O sea que Nimrod pudo haber vivido entre el año 1687 después de la creación y el año 1087 después de la creación. Noé murió en el año 2006 después de la creación. Por eso podemos decir confiadamente que Noé fue testigo de la vida de este rebelde y de la construcción de Babel y de la confusión de lenguas. Cabe añadir que el texto bíblico dice que la confusión de lenguas y la dispersión de los hombres sobre la tierra fue en los días de Peleg. Génesis 10:25 lo dice. Y a Eber le nacieron 2 hijos. Y aquí es donde vamos al texto, a la descendencia.
A Heber, vamos por la línea de Sem. Y a Heber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días, son 239 años de acuerdo a Génesis 11, del 18 al 19, en sus días de Peleg fue repartida la tierra. Amén, Génesis 25 lo dice. O sea que los días de Peleg, los años de Peleg fueron 239 años, entre el año 1757 y 1996. En esos 239 años ocurrió la torre de Babel, la confusión de la construcción de la ciudad, de la torre, y el juicio y la confusión de lenguas y la repartición de la tierra en los días de Peleg, entre el año 1757 y 1996, para que ustedes puedan entender mejor el texto bíblico. Amén. Entonces, ese es el escenario cronológico de lo que vamos a hablar en esta mañana, que se llama la Nimrod y la Torre de Babel. Amén. Ahora sí, entremos en el tema. Recordemos que después del diluvio Dios le da la orden a Noé y a su familia de esparcirse y llenar la tierra. Génesis 9:1, el Señor le dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, Sem, Can y Jafet, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese es el mandato original que Dios le dio a Adán en Génesis 1:28. En Génesis 9:1 lo ratifica, pero esta vez al segundo Adán, que en este caso sería Noé. Dios tenía un plan, y el cual quería alcanzarlo con 2 mandatos: multiplicarse, amén, o sea, procrearse, que los seres humanos se procrearan, y esparcirse sobre la tierra, y llenar la tierra. El plan de Dios era crear naciones, solo por familias, para que le buscaran en toda la tierra. De hecho, el apóstol Pablo dice en Hechos 17, verso 26-27, leo la Nueva Traducción Viviente: de un solo hombre, dice la Biblia, es decir, desde Adán, desde Noé, desde un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían esas naciones y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una de esas naciones. Y su propósito de crear las naciones era para que buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de vosotros. Dice Pablo en el discurso a los atenienses, a los filósofos epicúreos y estoicos, Hechos 17, 26, 27, Nueva Traducción Viviente. Ese fue el mandato, ese fue el propósito de Dios, de crear todas las naciones de la tierra. Amén. Y estableció cuándo se levantarían los reinos y cuándo caerían. Amén. Y determinó los límites geográficos de cada una de esas naciones, para que las naciones le buscaran a Dios. Y Dios por eso le dijo a Noé: espárcense por la tierra, multiplíquense. Pero el hombre fue rebelde, hermanos. En la primera parte del capítulo 11 de Génesis encontramos esta rebelión contra Dios, liderada por Nimrod, a través de, número 1, ese es el punto 1 que vamos a hablar, un plan. Segundo, un lenguaje humano. Amén. Esos son los 2 puntos que vamos a hablar. Ahora luego veamos la reacción de Dios a través de una supervisión, el tercer punto, un lenguaje intradivino y la creación de las naciones y el nombre asignado por Dios a la ciudad que quiso crear Nimrod. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a ver primera la rebelión del hombre, es decir, el plan, un plan. Génesis 11 del 1 al 2 dice la escritura: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea que este es el comienzo de la rebelión. Y esto ocurrió antes de los días de Peleg, antes del año 1757, que fue cuando nació Peleg. Amén. O sea, cronológicamente hablando, esto ocurrió en el año 1757. Ahora, encontramos una pieza clave que se ajusta cronológicamente al verso 1 y 2, que es Génesis 10,
del 8 al 9. En este lugar podemos entender el origen del liderazgo que dio comienzo a la rebelión de la Torre de Babel. Si leemos Génesis 10 del 8 al 9, dice que Cus engendró a Nimrod. Y Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Amén. Este fue vigoroso. Cuando yo estoy leyendo, creo que New King James Version, Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Génesis 10 del 8 al 9. O sea que en esta descripción de estos dos versos se muestran tres aspectos importantes de su carácter, de Nimrod. Primero, él era ambicioso. Segundo, era tenebroso. Y cuarto, orgulloso o vanidoso. Amén. Leamos el primer punto, ambicioso. Dice la escritura en Génesis 10:8. Voy a leer la versión, la versión New King James Version, que dice que Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, Gibor. La palabra poderoso en hebreo es Gibor. Amén. La versión Reina Valera 2015 está más ajustada al original. Amén. Dice, Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra. ¿Por qué le añade comenzó? En la otra versión dice llegó a ser. La Reina Valera dice llegó a ser. Y aquí aparece quien comenzó. En el hebreo comenzó o llegó a ser es halal. Amén. Y yo les expliqué a ustedes en el mensaje anterior, el término halal comenzó no debe ser interpretado en función de tiempo, más bien de intención o ambición. En este caso, en el inicio de una acción mala o pecaminosa. Y este término halal comenzó a ser poderoso en la tierra, hace eco a otros inicios de pecado, como por ejemplo el pecado antidiluviano, cuya intención de los seres humanos era mala, de la descendencia de Caín, que ellos comenzaron a multiplicarse, o sea, tenían en mente la multiplicarse para que les nacieran hijas, a fin de que esas hijas fueran usadas para seducir a los hijos de Dios, a los consagrados que estaban viviendo cerca al jardín del Edén, donde estaba el altar, donde Dios lo había puesto a Adán y a Eva. La escritura dice en Génesis 6 del 1 al 2, aconteció que cuando comenzaron halal los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. La palabra halal comenzó. También la aplica en Génesis 9 a Noé, que comenzó a labrar una viña, bendito sea. Él era labrador, no era que ahora estaba empezando, sino que lo hace con la intención de cultivar uvas, de pisar las uvas, de fermentarlas y embriagarse con ese vino. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. La Biblia dice que Cus engendró a Nimrod, quien comenzó halal a ser poderoso. O sea, tuvo la intención, buscó ese futuro, esa meta. Amén. No se abandonó en Dios. Hoy en día hay un humanismo dentro de las iglesias, hay un humanismo dentro de la sociedad, de esos conferencistas humanistas, donde le hablan de que crea en ti, crea en tus habilidades, confiese tus habilidades, tú puedes alcanzarlo, sueñe, querer es poder, y todas esas cosas que son basura delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida del cristiano no está en sus propias capacidades. No se alabe el valiente en su fuerza, ni el ágil en su agilidad. Hermano, debemos es abandonarnos en Dios, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, que Él nos lleve a donde Él quiera que nos lleve y no nosotros. Bendito sea el Señor. Este hombre dice que comenzó a ser poderoso, pero con la intención de engrandecerse sobre todos los demás hombres. ¿Cuántos alabamos al Señor? Este es el principio de la dictadura, es el principio de la tiranía, es el principio de los anticristos, es el principio de los abusadores del poder. Alabanzas al Señor. Amén. Su ambición era volverse como los poderosos hijos de la mezcla antidiluviana. Si usted lee Génesis 6:4, la New King James Version dice, había gigantes, nefilims o los caídos en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos, estos
eran los hombres poderosos, los Gibor de la antigüedad, hombres de renombre. Amén. O sea, quiere decir de que Nimrod, que también es otro Gibor, porque en Génesis 18 dice Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso o Gibor en la tierra, tuvo como foco de inspiración estos hijos de la mezcla, los Gibor, los que fueron violentos, que se volvieron cazadores de hombres, que mataban seres humanos, que se comían la carne con la sangre, tanto de animales hasta de los mismos seres humanos, que lo hablamos en los temas anteriores de Génesis 9, el Señor tuvo que prohibirles: ustedes coman verdura y maten animales y coman, pero no coman la carne con su sangre, benditos. Entonces Gibor eran esos violentos, esos tiranos. Y para Nimrod, estos tipos, esta generación de hombres malos y perversos, fue la inspiración de él. Amén. Porque dice que él comenzó a quería ser otro Gibor en la tierra. Y lo logró, siendo un poderoso en la tierra. ¿Cuántos alabamos al Señor? La Nueva Versión Internacional, otras versiones traducen Gibor como guerrero. Comenzó a ser el primer gran guerrero de la tierra. O sea, con esta calificación de la Nueva Versión Internacional, guerrero, califica a Nimrod como un hombre violento, un hombre sanguinario, continuando el legado antediluviano. El uso de la violencia era para enseñorearse ante los demás hombres. La Biblia, la BLP, que es la palabra de Dios para Latinoamérica, otra versión bíblica, ese fue el primero en enseñorearse del país. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, que este hombre era ambicioso. Esa es la primera característica de Nimrod, que era ambicioso. Amén. Que quiso llegar a ser grande. Alabanzas a Jesús. De hecho, esa ambición está integrada en nuestra naturaleza. Los discípulos peleaban por esas posiciones. Los hijos de Zebedeo, ¿se acuerda que ellos decían: Señor, que en tu reino uno se siente a tu derecha, a tu izquierda? La misma mamá intercede. Y el Señor dijo: no, eso ocurre es entre los gobiernos de este mundo, donde ejercen poder para buscar esas posiciones, esos puestos, esas potestades, pero entre vosotros no será así. El que quiere ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Amén. Desafortunadamente eso se ha metido dentro de la iglesia. Líderes que quieren llegar a esos primeros puestos para mandar, y cuando están ahí, hermano, tumban cabezas, hacen traslados, quitan gente, hermano, para permanecer, y llegan a ser poderosos, como dice la escritura, Gibors. Oh, we praise the name of the Lord Jesus Christ. Aleluya. Compartan el link, por favor, de Facebook para que otros también reciban bendición. María Eugenia Marín, Dios le bendiga. Amén, compañera de estudio por ahí. Cierto, no la tengo en WhatsApp. Posté una foto de mi grado cuando me gradué en el año 93. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Estamos entendiendo, entonces, este era el plan. Estamos hablando de Nimrod, ya vamos a entrar con el plan. Amén. La primera característica de este hombre es que era ambicioso, quiso ser grande y lo logró. Amén. Pero ¿a costa de qué? Ser el más violento, ser el que se señoreaba, así como los Gibor de Génesis 6:4. Amén. Pero también este hombre era tenebroso. Génesis 10:9 dice: este fue vigoroso cazador delante o ante Jehová, para que ustedes entiendan. O sea, su liderazgo surgió a través de su astucia, rapidez, peripecia, fuerza para cazar bestias salvajes. Recordemos que Dios le dio la libertad a Noé y a sus hijos después de que salieron del arca de cazar animales. Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Pero este hombre, mire, de hecho la palabra Nimrod, el término Nimrod significa nos revelaremos. O sea que Nimrod fue el primero, pero está en plural. El primero se revela y mueve masas. Amén. Que se revela contra el mandato de Dios de comer animal con sangre. Amén. Dios le dijo: no coman animal con sangre. Sin embargo, este se revela. Amén. Y obviamente, si era como los Gibor de Génesis 6:4 que trajeron la violencia en el mundo y se había corrompido la tierra en gran manera,
Entonces este hombre también se convirtió en asesino de hombres para conquistar a otros con el fin de edificar un reino. Nimrod, nos rebelaremos. Ese es el significado del nombre. ¿Se rebelan contra qué? Contra el mandato que Dios dio a Noé. Génesis 9, del 4 al 5 dice, el Señor le dijo a Noé, pero carne con su vida que es en su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Amén. Fue un hombre desafiante al mandato de Dios. Su nombre dice, nos rebelaremos. Por lo cual se dice de Nimrod, así como Nimrod, vigoroso cazador. Amén. Ante Jehová o delante de Jehová. La Septuaginta dice en griego, en Antión Curiú, amén, que significa contra Jehová. O sea que fue poderoso cazador contra Jehová. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, si la expresión un poderoso, eso lo dice el comentario bíblico sobre el Antiguo Testamento escrito por unos, es académico, por Kiel CF, Delight and P-Boy, en el año 2002 se escribió, se publicó. Dice, mire este comentario, un poderoso cazador. Por lo tanto, si la expresión un poderoso cazador, dice este comentario bíblico, se relaciona principalmente con la caza en sentido literal. Debemos agregar al significado literal la significación figurativa de un cazador de hombres. Cazador de hombres por estratagema y fuerza, de acuerdo a un historiador llamado Herder. Este historiador dice que él era cazador de hombres por estratagema y fuerza. Nimrod, el cazador, se convirtió en un tirano, un poderoso cazador de hombres. Este curso de la vida dio ocasión al proverbio, como Nimrod, un poderoso cazador contra el Señor, que inmortalizó no solo su habilidad para cazar bestias, sino el éxito de su caza de hombres en el establecimiento de un reino imperial por tiranía y poder, dice este comentario bíblico académico. O sea que este hombre era tenebroso, transmitía terror donde iba porque cazaba hombres contra Jehová. Además de ser este hombre ambicioso, tenebroso, era vanidoso. Amén. Génesis capítulo 10, verso 9, parte B dice, por lo cual se levantó un proverbio en aquel entonces, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. O sea, su objetivo de Nimrod en su ambición era crecer y volverse un grande, ser inspiración para otros, pero para el mal. Era para que todos lo admiraran, como admiraban o temían a los poderosos antediluvianos. Génesis 6:4, los antediluvianos eran hombres de renombre o de fama. Les gustaba la fama, bendito sea el Señor. Y lo logró Nimrod levantando su nombre o imagen ante todos. Vino a ser un punto de referencia ante otros. Por eso todos querían ser como él. Y la gente decía este proverbio. Cuando alguien trataba de ser como él, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, Génesis 10, verso 9. Nueva Traducción Viviente dice, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. O sea que su carácter vanidoso fue inspirado también de Caín. Amén. Quien fue el primer asesino y el primero en edificar una ciudad lejos del lugar de adoración, lejos de la presencia. Génesis 4, del 16 al 17 dice, salió pues Caín de delante de Jehová o de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén, y cientos de años después, cuando la hija de Adán vino, conoció, estoy añadiendo eso al texto bíblico para que ustedes puedan entender, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo llamado Enoc. Amén, le puso un nombre. Por eso, él introducido Génesis 10 del 8 al 9 en Génesis 11 del 1 al 2. Amén. Porque es la pieza clave para entender quién fue el que dirigió este movimiento que se rebeló contra Dios. Y se rebeló porque traían un plan.
Ese es el punto número uno que estamos hablando. El plan, o sea, en este trasfondo histórico fue que se levantó Nimrod, quien convenció o dominó a la mayoría de seres humanos. Génesis 11.1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aparte de hablar un solo lenguaje, amén, cuando habla de toda la tierra una sola, las mismas palabras, o sea que aparte de este hombre de ser poderoso en obras, también lo eran palabras, así como Moisés, en Hechos 7.22, poderoso en palabras y en obras. O sea que este hombre era elocuente, logrando que todos tuviesen, amén, tuviesen un mismo sentir, unificó un mismo pensamiento, un mismo discurso, entornó todo en torno a su plan de edificar una ciudad, como lo hizo Caín. Para este hombre, sus puntos de referencia e inspiración fueron los Gibor, antes del diluvio, y el mismo Caín, que edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Para eso, en ese plan que él tenía, necesitaba un lugar con dos características especiales. Primero, que fuera lejos de donde estaba Noé y su familia, lejos del altar de Dios, donde Noé edificó altar y allá adoraban a Dios. Y también necesitaban un lugar plano, bien amplio, porque su visión era construir algo grande. Amén. Era una visión humana, era una visión materialista. Bendito sea el Señor. Lejos del altar de Dios. Querían edificar un reino lejos de Dios, donde los hombres no le dieran la gloria a Dios, sino se la dieran era a Él y no a Dios. De hecho, es el primer anticristo. Como el anticristo se hará pasar por Dios y se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y la tierra le adora, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, verso 4, y 2 Tesalonicenses capítulo 2. Nimrod guió a su familia, guió a sus esclavos, guió a sus súbditos, guió a sus seguidores a un lugar lejos del lugar de adoración, lejos del lugar donde Noé sacrificó a Dios. Si usted lee Génesis 11.2, dice, cuando salieron al oriente. ¿Quiénes salieron? Pues esta gente del monte, ¿a cuál oriente? Del monte Ararat, donde estaba el arca, salieron a buscar un lugar donde elaborar ese plan de edificar una ciudad para revelarse al mandato de Dios de llenar la tierra. Nimrod significa nos revelaremos. Amén. Nosotros alabamos al Señor. Aquí, en esta posesión, estaba el arca. Amén. Y ellos descendieron cerca del río Tigres y Éufrates para buscar un lugar plano. Y ya vamos a llegar a ese punto. Amén. La primera característica del lugar que ellos buscaban era un lugar lejos. Salieron, dice Génesis 11.2, al oriente. Salieron al suroriente exactamente. Buscaron un lugar plano. Cuando llegaron a Mesopotamia, dice el verso 2, hallaron una llanura. Hay un verbo ahí en el texto, hallaron. Quiere decir que buscaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La tierra de Sinar es Mesopotamia. Está al sureste de las montañas de Ararat, como ya les he mostrado en este mapa. Las montañas de Mesopotamia que están al sureste de Ararat, el monte Ararat. Amén. Alabanzas al Señor. Y esas montañas, que están al sureste de las montañas de Ararat, que van desde la Turquía moderna hasta Irán. Ya les mostré el mapa. De hecho, si usted lee Génesis 10:10, dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Amén. En la tierra de Sinac, Erec, Acab y Calde, en la tierra de Sinac, allá. Si ve como Génesis 10:10 compagina con Génesis 11:2, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. En Génesis 10:10 dice que fue el comienzo de su reino Babel, en la tierra de Sinar. ¿Cuánto sabe? Parte del moderno Irak, en la Mesopotamia Caldea. Génesis 10:10 lo dice. Es más, en Génesis 14:1, verso 9, uno de los reyes que peleó contra Abraham, que Abraham fue y rescató a los prisioneros de Sodoma en Génesis 14, uno de esos reyes era Amrafel, que era rey de Sinar, de allá de ese lugar. Amén.
En otra parte del Antiguo Testamento se refiere Sinar al área de Babilonia. De hecho, la Septuaginta traduce Sinar como Babilonia. Josué 7:21, Isaías 11:11, Daniel 1:2, Zacarías 5:11. Ese Sinar se refiere a Babilonia. Ya fue donde él buscó esa llanura. Génesis 11:2, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Génesis 10:10, y fue el comienzo de su reino Babel, en la tierra de Sinar. Allá fue donde se establecieron, para que ustedes puedan entender. Es decir, los rebeldes siguen el mismo patrón de Nimrod, lejos del altar y un lugar plano donde se puedan establecer, donde queden cómodos. Amén. O sea, los rebeldes siguen ese mismo patrón. Que siempre que se revela alguien contra la palabra de Dios, siempre va a buscar un lugar lejos de la palabra de Dios, de la verdadera presencia de Dios, dice la Biblia, cuando salieron del oriente, y un lugar plano, cómodo, donde nadie los incomode o los fastidie. Salieron al oriente, así como salió Génesis 3:24, Dios saca a Adán y Eva al oriente. Génesis 4:16, así como Dios saca a Caín al oriente. Génesis 13, del 10 al 12, al oriente se van. El caso de Lot, que escogió irse al oriente, allá a la tierra de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ese fue el plan. El plan era edificar una ciudad. El plan era irse lejos de la presencia de Dios. El plan era buscar una llanura, y la hallaron en la tierra de Sinar, donde construyó su primer reino, sus primeros reinos, de acuerdo a Génesis 10:10. Ahora vamos a la segunda parte de esta rebelión, que es un lenguaje. Tenían un mismo discurso. Amén. Aparte de hablar una misma lengua, en el idioma, todos tenían un mismo plan, tenían el mismo discurso. Los siguientes versos de Génesis 11 exponen a los seguidores de Nimrod hablando en unidad, hablando en comunidad. Génesis 11 del 3 al 4. Dice, se dijeron ellos, unos a otros se dijeron, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea que cuando llegan al plan lejos del altar y llegan a ese lugar plano en la tierra de Sinar, ellos todos hablan un mismo lenguaje. O sea, tan influyente fue el discurso de Nimrod que todos hablaban un mismo lenguaje. Lo llevó, amén, a hablar el mismo lenguaje. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso es lo que están haciendo hoy el último poderoso de la tierra. Este es el primer poderoso de la tierra, el último será el anticristo. Y ya el misterio y la iniquidad se está distribuyendo en la tierra para que todos hablen de un mismo lenguaje. No podemos salir, no podemos comprar, no podemos reunirnos. Cuando lo diga el gobierno lo hacemos. Cuando nos pongan la cosita aquí para medir la temperatura, la ponemos. Y cuando ya estemos todos marcados, guárdame Dios, que nos pongan en la frente, amén, el chip o el 600, como sea, la marca, el nombre, el número de la bestia, y ponga la marca para registrar si está marcado o no está marcado, porque si no está marcado no puede entrar. De hecho, allá hay videos que hay gente que le ponen la cosita y lo encuentran con fiebre alta, no lo dejan entrar, contagiado, fuera. En un futuro lejano pone que registra, tiene el chip, tiene la marca, no sé si será chip, no sé si será un código de barra, no lo sabemos, si es biométrico, si es lo que sea. El caso es de que si no está marcado, no puede entrar, no puede comprar ni vender. Amén. Un mismo lenguaje. Así nos tienen. Para allá vamos. Así hablaba, así logró Nimrod convencer a la humanidad después del diluvio. Estamos hablando unos 200 años después del 150, 200 años después del diluvio. Amén. Los convenció en los días de Peleg, entre el año 1700 y 1900 después de la creación, para que ustedes entiendan. Aleluya.
Este hombre tenía por ahí unos 200 años, unos 150, 200 años más o menos. Nimrod. Y todos hablaban un mismo lenguaje. Ese mismo lenguaje, ese mismo discurso lo llevó a 4 obras con el fin de rebelarse contra Dios. Primero, hacer ladrillos. Segundo, a construir ladrillos, ciudad, una torre y un nombre. 4 cosas iban a hacer. Ladrillos, ciudad, torre y nombre. Ladrillos, verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué dice el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla? ¿Por qué se habla ahí de ladrillo? Se habla de asfalto. No se habla de piedra y no se habla de mezcla. Porque de acuerdo a los geólogos, los antropólogos, no paleontólogos, bueno, una de las ramas de la ciencia que estudia los monumentos antiguos, el suelo de Babilonia, que se encontraba cerca al río Éufrates, había un valle en el río Éufrates, era un depósito aluvial rico en barro, muy adecuado para hacer ladrillos. Muchos dicen que de esos ladrillos en ese país se secaban al sol o los horneaban en hornos, como lo que se usan hoy, lo que se usan para construir casas, que a altas temperaturas el barro se solidifica y se endurece. Amén. Ellos descubrieron eso. Y cuando dice que les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla, el autor, que es Moisés, hace la diferencia entre las estructuras de las construcciones mesopotamias y los edificios israelitas y cananeos. Los edificios de los israelitas y los cananeos se construyeron a partir de rocas que abundaban en la región de Palestina. De hecho, las grandes murallas que hacían, por ejemplo, en las ciudades como Jericó, eran hechas de rocas. Amén. O sea que la producción de ladrillos para la construcción era una característica común al principio, pero allá en Mesopotamia, no en Canaán. O sea que eso lo dicen los historiadores. Fue una tecnología inventada en Babilonia dicen los historiadores, durante el 4º milenio antes de Cristo. Y luego se exportó a otros países, tanto los ladrillos de barro y convencionales como los ladrillos horneados, cocidos, se usaron en estructuras monumentales, tales como los antiguos sigurats o siguratas. Eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, que eran templos en forma de pirámides, así como lo hay en México, en los aztecas. Amén. Que eran en forma de pirámides llamadas siguratas, torres. Entonces ellos dijeron, hagamos ladrillos para construir esa ciudad. Alabanzas a Jesús. Estamos en esa época, hermanos, del último emperador también, que está construyendo ladrillos para edificar su reino. Amén. Y los gobiernos de este mundo se prestan. Pronto nos vamos para el cielo, amados hermanos. Pronto nos vamos. Recuerde, ese mismo lenguaje, ese mismo discurso lo llevó a construir 4 obras a fin de rebelarse contra el primero, ladrillos. Segundo, una ciudad. Después de que ya tenían los ladrillos, empezaron a construir la ciudad. Génesis 11:4, ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. O sea, por lo que está pasando hoy en día con esta pandemia, es sencillamente infundir temor a todo mundo, restringir todas las libertades para que todo mundo hable el mismo lenguaje. Por favor, danos una vacuna, no importa lo que nos metan en la sangre, danos la vacuna, queremos volver a la normalidad, ya nos metieron en esto. Amén. Cristo viene, amados hermanos. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Vamos, edifiquemos una ciudad. Amén. Génesis 11:4. O sea que el objetivo era de vivir en una ciudad, porque no era pecado edificar ciudades. El problema
Aquí el pecado de Nimrod y esta gente fue evitar de que la gente se fuera en el mundo y concentrar todo el poder en un solo lugar, en un solo hombre, para evitar el mandato de Dios de fructificar y multiplicados y llenar la tierra, de Génesis 1:28 y de Génesis capítulo 9. Caín lo hizo antes del diluvio, Génesis 4:17. Caín fue el primero que se rebeló contra ese mandato de Dios, que Dios le dijo, multiplícase y llenen la tierra. Pero Caín no quiso multiplicar, no quiso sí se multiplicó, pero no quiso llenar la tierra. Más bien edificó una ciudad, Génesis 4:17 dice, edificó una ciudad, llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo. No, Caín lo hizo para que la gente no se fueran y todo el poder se agrupara en él. Luego después llegaron sus hijos, que fue uno de los hijos de Caín. No estamos hablando de hijos en primer grado, sino en sexto grado más o menos, que fue Lamec, y que tuvo dos hijos, entre esos tuvo dos esposas, Ada y Sila, y entre ellos tuvo a Tubal Caín, que fue el último líder contemporáneo con Noé, que quería centrar el poder en él. Amén. Dios, el Señor le dijo también a Noé lo mismo que le dijo a Adán, que multipliques y llenen la tierra. Génesis 8:17, el Señor le dijo, vayan por la tierra. Después de que el Señor le da la orden que salgan del arca, vayan por la tierra, fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Amén. De la misma manera como Caín se rebeló contra Dios, el mandato de Génesis 1:28, edificando una ciudad para que no se fueran por la tierra, Nimrod se rebela como lo hizo Caín. Dijo él, edifiquemos una ciudad. Amén. O sea, tan manipulador fue Nimrod que todos hablaban el mismo lenguaje de él. Por eso su nombre es Nos rebelaremos. Se rebelan contra la palabra de Dios. Génesis 8:17, vayan por la tierra, multiplíquense sobre la tierra. A ver, no, más bien se multipliquen, pero todos en una ciudad, alrededor de él. Bueno, es ese afán de crecer, volverse grande y unificar muchísima gente alrededor de él. Eso se ha metido hasta dentro de la iglesia. Por ahí vemos muchos Caínes y muchos Nimrods construyendo sus torres de Babel y queriendo de que todas las iglesias se postren ante ellos. De hecho, ese es el espíritu del falso profeta, donde se va a unificar todas las religiones. Amén. Escuchaba a César Vidal, un académico muy reconocido en el mundo cristiano, en la apología, en su último libro, El Mundo Cambiable. Y en ese libro él decía de que actualmente los análisis de los nuevos pensamientos, las dos corrientes más importantes del mundo, los pensadores, han llegado a la conclusión de que en este mundo postmoderno hay dos corrientes principales que están dominando el mundo. Y no es la izquierda ni es la derecha, sino más bien los líderes del nuevo orden mundial y los patriotas. Y los líderes del nuevo orden mundial como Rockefeller, como George Soros, como el Papa Francisco, quieren controlar el mundo y quieren unificar el mundo. Y no les importa usar líderes políticos de derecha o de izquierda. ¿Y cuál es su agenda? Su agenda es reducir la población mundial. Su agenda es controlar el mundo a nivel global. Y para eso le han dado poder a los movimientos LGTBI, amén, en todo el mundo. Y pasando dinero por cantidades a los diferentes gobiernos para que aprueben el matrimonio, para que aprueben derechos legales, para que aprueben el sistema educativo, la educación LGTBI, etc. En todo el mundo. Pero, decía César Vidal, de que estos líderes del nuevo orden mundial han tenido una piedra en el zapato, y en Latinoamérica. Por el hecho de que en Latinoamérica la iglesia evangélica es diversa. No la iglesia tradicional romana, porque ella se mueve por jerarquías. Y si el Papa acepta, todo el mundo, todos los jerarcas tienen que aceptarlo. Los movimientos LGTBI, el aborto y todo eso. Que todo eso va con una agenda.
Amén. Pero la iglesia, que es diversa, no ha permitido. Entonces decía él de que esa ha sido la piedra en el zapato. Porque no hay una cabeza, un líder. Aunque se han metido en la cabeza a muchos líderes, ser como Nimrod y Caín, de gobernar y ser el líder, el duro de la misión, de la denominación, para que todos lo alaben. Pero en la realidad no hay cabezas visibles. Hay muchas iglesias que son diversas. Y eso ha impedido de que el nuevo orden mundial controle los gobiernos. Por ejemplo, acá en Colombia se levantan grupos cristianos en contra de eso y han impedido, y hay libre expresión, etc. Pero sin embargo hay dineros que están enviando. ¿Qué estoy yo diciendo con eso, amados hermanos? Estoy diciendo con eso de que ese es el mismo pensamiento que hubo en Nimrod. Edifiquemos una ciudad, un proyecto donde seamos todo unificado, todo controlado por una misma cabeza. Ese va a ser el gobierno del anticristo. Eso lo dice la Escritura. Amén. Cristo viene, amados hermanos. Seguimos. Eso lo estamos viendo. Primero edifiquemos, construyamos ladrillos. Segundo, edifiquemos una ciudad. Tercero, vamos, edifiquemos una torre cuya cúspide llega al cielo. Génesis 4. B. Edifiquemos una torre cuya cúspide llega al cielo. A diferencia de Caín, Nimrod sabía o conoció que Dios juzgaba la rebelión. Nimrod sabía de que Dios no iba a destruir la tierra con agua, porque había puesto el arco iris como pacto de misericordia. Por eso este hombre jugó el papel de ser un Dios delante de sus súbditos. Amén. Crear una ciudad y luego crear una torre que va a ser el centro de la ciudad, donde su imagen iba a ser vista en esa torre, donde él estaría en la parte más alta y vería a todos los seres humanos postrándose hacia él. El deseo que tuvo Nabucodonosor de que se construyó una imagen grande, y al sonar de la trompeta, el tamboril, todos se postraron y adoraban la imagen de Nabucodonosor. Es lo mismo que quiso, que va a hacer el anticristo, que el falso profeta le va a mandar a hacer una imagen para que todos los pueblos le adoren, y el que no le adore le cortan la cabeza. Este hombre quiso construir una torre cuya cúspide llegue al cielo, y el único que tuviese acceso hasta la parte de arriba era él, que tendría contacto con las deidades. La torre iba a ser el centro de la ciudad, lo cual era un templo. ¿Y por qué yo digo eso? Porque las excavaciones de los expertos en culturas antiguas han encontrado los famosos sigurats o siguratas, que eran torres que proveían por dentro una escalera a los dioses para que descendieran y bendijeran la ciudad. De hecho, yo iba a traer un video hoy, iba a traer unas imágenes de esos arqueólogos que muestran la existencia de esos siguratas provenientes de Mesopotamia. Amén. Pero no me alcanzó el tiempo, he estado bastante ocupado. Pero los siguratas existieron. En la arqueología, cualquier arqueólogo lo sabe y le va a decir qué son los siguratas. Eran templos. Amén. Y dice, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, Nimrod quería controlarlo todo. Babel, el nombre de Babel significa confundir. Eso significa el nombre Babel. Pero para los babilonios, Babel era la puerta de los dioses. Amén. El término Babel para Mesopotamia, para los babilonios, era la puerta de los dioses. Jacob sí vio una escalera que llevaba al cielo. Génesis 28:12. Soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba al cielo. Aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Pero los famosos siguratas tenía una escalera por dentro, era una torre alta cuya en la cúspide podrían subir, eran los sumos sacerdotes, los líderes religiosos más importantes, y también descendían los dioses supuestamente para bendecir a la ciudad. Ellos dijeron, edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Amén. Y también hagámonos, Génesis 11:4 dice, un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
A diferencia de Caín, Nimrod, por ganar el pueblo, le dio a escoger un nombre. Caín le puso el nombre de su hijo a la ciudad que él construyó, que fue Enoc. Le puso el nombre de su hijo a esa ciudad, Enoc. Mientras que Nimrod no le quiso poner nombre a esa ciudad. Encontraron el valle de Sinar, cosieron ladrillo, estaban edificando la ciudad, estaban edificando la torre, pero todavía no le habían puesto nombre. ¿Por qué? Porque era difícil unificar un pensamiento o que todos se pusieran de acuerdo y no lograron esa meta. Ahorita más adelante vamos a ver quién le puso el nombre a esa ciudad. Lo que quería Nimrod en su propia fuerza, de edificar una ciudad, edificar una torre y hacerse un nombre para él ser famoso, porque vino a ser el primer poderoso en la tierra, ese privilegio Dios se lo dio a Abraham. Dios hizo de Abraham una nación grande y le dio un nombre a Abraham. Génesis 12:2, Dios le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y engrandeceré tu nombre. Nimrod quería tener un nombre grande, engrandecido. Nimrod y todos ellos, los que le seguían, sabían que Dios no los iba a esparcir con un diluvio, como fue el mundo antediluviano. No obstante, ellos eran conscientes de que Dios los iba a juzgar. Por esta razón, dice claramente, amén, que ellos se unificaron en torno a la hechura de ladrillos de ciudad y de la torre y del nombre. ¿Con cuál razón? Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Sabía que Dios los iba a esparcir. O sea que la torre sería la guía para ver de lejos y volver a esa ciudad, y el nombre sería la identidad de la misma para preguntar y llegar a esa ciudad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Ay, cuidadito cuando los líderes tratan de levantar un nombre. Yo estuve en una iglesia que eso se enfatizaba. Y vayan a la radio, y nos decía el líder principal, el pastor, vayan a la radio y anuncien, iglesia de la tal, iglesia de la tal, iglesia de la tal, para que eso quede en la mente, eso fue como lo decía el jefe de propaganda de Hitler, Goebbels, no recuerdo bien el nombre de él, que repetir una mentira en la mente de las personas, lo último la terminan creyendo y la hacen como si fuera una verdad. Amén. Y ese era el objetivo de crear un nombre para que todos lo repitieran y todo el mundo viviera en función de ese nombre, de esa torre y de esa ciudad. Amén. O sea que cronológicamente hablando, Génesis 10:10 es la siguiente pieza clave que se ajusta en este lugar para entender el origen del plan o proyecto que originó la rebelión de la Torre de Babel. Génesis 10:10 dice, fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. Allá fue donde edificó la primera ciudad y las siguientes ciudades. Ahora vamos a ver la supervisión divina. ¿Qué tiempo llevo? He predicado mucho. No, todavía me faltan, ¿no? Son 20 minutos. No se preocupe, el que está afanado. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Ahora vamos a la supervisión divina, Génesis 11, del 5 al 6. Lo mismo pasó en Génesis 6, es el mismo estilo literario. Primero se revelan y luego Dios mira. Amén. Ahora también Génesis 11, del 1 al 4 se revelan y ahora Dios supervisa. Génesis 11, del 5 al 6 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Quién fue el que descendió? Dice, y descendió Jehová. De hecho, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, en su cristología decían que Dios el Hijo descendió en una cristofanía, amén, para ver, es decir, se manifestó visiblemente, así como se manifestó visiblemente a Abraham, juntamente con los dos ángeles en Génesis 18, y fue personalmente a hablar con Abraham y prometerle la venida de su hijo, del nacimiento de su hijo Isaac, y también para ir y ver, inspeccionar a Sodoma y verificar que el clamor que se había hecho contra Sodoma era cierto, sobre la perversión de los habitantes de Sodoma. Amén. La Biblia dice en Génesis 18, el 20 al 21, entonces Jehová le dijo
Abraham, ya estando él en tierra, personificado en su cristofanía, en su manifestación visible, le dice a Abraham, Jehová, el Hijo de Dios. Por tanto, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado se agrava en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabré. Descenderé ahora y veré. Lo mismo que dice en Génesis 11, el 5 al 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Amén. Lo mismo que hizo Dios al descender a ir a Egipto antes de juzgarlos en Éxodo 3:8. Es más, los padres apostólicos creían que ese era el Hijo de Dios quien había descendido. Y descendió Jehová para ver la ciudad. O sea, Justino Mártir y Novaciano dijeron que fue el Hijo de Dios. Déjame citar solamente Justino Mártir en su texto Diálogo con Trifón, capítulo 127. Dice, donde Dios dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, Génesis 11:5. No debes imaginar que Dios el Padre mismo, el no engendrado, descendió. No. Amén. Por lo tanto, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ningún hombre vieron al Padre, el inefable Señor de todos, sino que vieron fue al que era conforme a su voluntad, su Hijo, siendo Dios y él siendo el ángel de Jehová, porque él atendía su voluntad, dijo Justino Mártir. Aparentemente, la torre de Babel o el Sigurat o Sigurata fue construida para que Dios descendiera y bendijera la ciudad. Pero en esta ocasión no ocurrió, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Y el verdadero Dios sí descendió, y no por esa torre. Amén. Descendió no para bendecir la ciudad ni a los constructores, sino para juzgarlos. Ahora veamos un mismo lenguaje ultradivino. Como esto es una contraparte, si ellos hablaban un mismo lenguaje, hagamos ladrillo, construyámonos, hagámonos un nombre, Dios también habla en un lenguaje plural intradivino. Génesis 11:7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. O sea que aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, este juicio, amén, dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este juicio era de prevención, para detener la maldad futura que ellos habían podido lograr hacer. Amén. Porque si ellos hubiesen continuado en ese mismo plan, edificando una ciudad, edificando un nombre, hermano, el mal hubiese tomado el control a nivel mundial, totalmente. Y todo lo que vamos a ver en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis que vimos, Apocalipsis del capítulo 6 en adelante hasta el 19, esa persecución de cristianos porque no se someten al imperio del anticristo, si hubiese vivido en la época de Nimrod. Amén. Y Dios tendría que haberlo juzgado a ellos, no por agua, sino por fuego. Pero este es un juicio de prevención. Es más, Génesis 11:6, de acuerdo a la Reina Valera 2015, mire lo que dice la Reina Valera 2015. He aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Imagínense, endiosar a Nimrod y que él se vuelva Dios en la tierra y el que no lo acepte lo mata, así como lo va a hacer el anticristo. Otra versión, que es la nueva versión internacional de Génesis 11:6, dice, todos forman un solo pueblo, hablan un solo idioma, esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Ese es el objetivo del misterio de la iniquidad, de endiosar al hombre y que Dios se aparte totalmente de este mundo y que el diablo sea quien gobierne. O sea que esta unión de estas familias en torno a un solo hombre, por eso Dios dijo, descendamos y confundamos allá su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, porque si no, ellos podrán hacer muchas otras cosas. En la parte final de este sistema, los gobiernos se van a unir y las religiones. Salmo capítulo 2 dice, ¿por qué se amontonan los pueblos y los reyes piensan cosas vanas? Se montarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y esta va a ser la causa por la que Dios va a juzgar a la humanidad muy pronto, porque se van a proponer, ya se propusieron en unificar, en controlar a los seres humanos a través del miedo, lo están haciendo, hermanos. Ya lo que viene es lo siguiente.
Algunos dicen, esta no ha sido la primera pandemia en la humanidad. ¿Y quién está diciendo que es la primera pandemia? No, yo ya estudié sobre la pandemia española, el año 1918 hasta el año 1920. Y así como vino se desapareció, pero no hubo un control mundial. Cada gobierno nacional y local era independiente para cuidar a los suyos. Aquí no, aquí hay una agenda global que le dicen qué es lo que tienen que hacer. Una agenda que la aplican tanto en Europa, en Asia, como en Latinoamérica. Una agenda global. Amén. Yo soy pastor y si queremos abrir de nuevo las iglesias, tenemos que hacer un listado de personas con nombres y número de cédula y pasárselos a la alcaldía para que ellos tengan eso y nos den la autorización de tantas personas por un espacio de tantos metros. Y no pueden ser menores de 18 ni mayores de 60. Y no pueden ser enfermos de hipertensos, etc. ¿Cómo les parece, amados hermanos? Y todavía hay gente que no se consagra para Dios. Y todavía hay gente que no es fiel al Señor. Y todavía hay gente que no le obedece al Señor. Y así quiere irse para el cielo. Olvídase. Amén. Olvídase. Gloria a Dios. Era un juicio de prevención. Este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma y lo que han comenzado a hacer ahora nada les impide hacer lo que se propongan. Amén. Por eso Dios dijo, confundamos, descendamos. Porque era un juicio preventivo y fue ejecutado por las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estuvieron presentes en la creación. Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El mismo Dios, las tres personas intradivinas hablaron y dijeron, he aquí el hombre es como uno de nosotros, y lo juzgaron. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juzgaron a Adán y a Eva y lo sacaron del Edén. Génesis 3:22. En Génesis 11:7 vuelve la Trinidad a hablar. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Como ellos estaban tan unidos para el mal, también Dios estaba unido para detener ese mal, para revertir lo planeado por ellos. Ellos decían, edifiquemos una ciudad y una torre. Génesis 11:4. Dios le respondió, descendamos y confundamos. La palabra confundir desde el hebreo es balal, que significa mezclar. Confundamos o balal allí su lengua o mezclemos su lengua. Dios mezcló, cuando descendió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mezcló las palabras en el cerebro de ellos y formó los idiomas. Me imagino. Claro, en ese entonces no se hablaba el inglés moderno como hoy se habla. Se hablaría la raíz de ese idioma arcaicamente. Imagínese, uno le dice, alcánzame un ladrillo, el otro le dice, what do you mean? Y el otro responde, handle me a brick, please. El otro, no le entiendo. Se confundieron, hermanos. ¿Cuánto alabamos al Señor? Así Dios los confundió. Y cada uno se fue diciendo, excuse-moi, madame. Y el otro, I don't understand. El otro, ¿qué dijo? No le entendía nada, nothing. Entonces, ay, usted me entiende, venga. Y se fueron juntando y se fueron formando los grupos por lenguas. Y Nimrod quedó solo. Así fue que Dios creó las naciones. Génesis 11:8. Así los esparció Jehová desde allí, desde la tierra de Sinar, de donde estaban edificando, desde Babel, desde el primer reino de Nimrod. Desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11:8 lo dice. Amén. La manera como Dios los esparció fue al crear los idiomas en sus cerebros y los esparció. Nótese que eran de todas las tres familias de Noé, de Sam, Sem, Cam y Jafet. Ellos fueron arrastrados por Nimrod y fueron llevados a la tierra de Sinar y allá estaban construyendo el ladrillo, allá estaban construyendo la ciudad, allá estaban construyendo la torre. Amén. Donde Nimrod edificó su primer imperio, la tierra de Sinar en Babel. Los trajo desde Ararat hasta Babel. Y desde allí Dios les confundió las lenguas y fueron dispersos en las diferentes naciones con las diferentes lenguas. Mire,
desde allá donde está ese monte Ararat, MT Ararat, lo llevó hasta allá, a Babel, allá en la tierra de Sinar. Allá hay varias ciudades, Akkad, Babel y Erech. Allá en Babel los arrastró. Y desde ese lugar Dios los esparció por todas las naciones. O sea que Nimrod había arrastrado a los descendientes de Jafet. Génesis 10:5, cuando da la explicación de los hijos de Jafet, Génesis 10:5 dice, de estos poblaron las costas. Amén. Vamos a ver las costas. Génesis 10:5. De estos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a las familias de sus naciones. Miren dónde fueron las familias de Jafet. Amén. Para el oriente, en el mar Mediterráneo, dice Javán, los griegos. De allá nació un hijo que era Tarsis de Javán, y se fue para España, y de ahí salimos nosotros. Nosotros venimos de Jafet. Pero ¿de dónde salió él? Desde acá, donde dice Irak, desde Asur, desde este lado, por ahí, donde se hizo la Torre de Babel, fue esparcido los de Jafet, fue esparcido para arriba, para el norte, Gomer, para la Unión Soviética, Magot. Amén. Eso fue la esparción desde ese lugar. Pero también Nimrod había arrastrado a los descendientes de Cam. Génesis 10:20. Dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas. ¿Por qué? Porque Dios confundió las lenguas. Ellos estaban ahí en la tierra de Sinar y Dios los esparció en sus tierras, en sus naciones. ¿Y para dónde fueron los hijos de Cam? Los de Cam se fueron para el sur. Canaán, Misriam, Cush y Put. Put es Libia, donde estaba Gaddafi, ¿de acuerdo? Cush es y Misraim, Egipto, el sur de Egipto, Canaán, donde es la tierra de Israel. Para allá se fueron desde ese lugar, desde la tierra de Sinar. Génesis 10:31 dice que también arrastró los descendientes de Sem. El escritor dice, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas en su tierra, en sus naciones. ¿Para dónde los mandó los de Sem? Mire, Lud, Ashur, Aram, Arphaxad y Elam. Para esos lados los envió Dios, los confundió. Génesis 10:32 dice que fueron esparcidos después del diluvio en la confusión de los idiomas en la Torre de Babel. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos, dice, se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿De dónde? Desde la tierra de Sinar. ¿Y en qué época? Como ya les cité el texto a ustedes en el libro de Génesis capítulo 10. En los días de Peleg, Génesis 10:25. Y de Verne nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días, los días de él, de acuerdo a Génesis 11, del 18 al 19, era en sus 239 años, fue repartida la tierra. Los días de Peleg fueron entre el año 1757 y el año 1996. Para ser más exactamente, entre el año 1700 o 1800 y el año 2000 después de la creación. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Ya terminamos. Ahora, Nimrod quería edificar un nombre, por si fuéramos el partido, y no le pudieron dar el nombre lo asignó Dios mismo. Génesis 11:9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella, de esa torre y de esa ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra, desde ese lugar. Y Génesis 10:32, todas esas familias se esparcieron desde ese lugar después del diluvio. O sea que cronológicamente hablando, Génesis 10, 11 y 12 es la tercera y última pieza clave que se ajusta en este lugar de Génesis 11:9 para entender el origen de las naciones. Génesis 10 del 11 al 12 dice de que el verso 11 de Génesis, el verso 10 dice que fue el principio de su reino, del reino de Nimrod fue Babel, Erech y todo en la tierra de Sinar. Y luego de allí, porque Dios los esparce, Génesis 10 del 11 al 12 dice, de esta tierra Nimrod salió para Asiria. Amén. Y edificó Nínive. Y edificó Rehobot, Calá. Verso 12 dice, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es la ciudad grande. Amén. Por eso el profeta menor, Miqueas, vincula al primer poderoso en la tierra con el último poderoso en la tierra, que es el anticristo. Miqueas 5:5 dice que el Señor Jesucristo será nuestra paz cuando el asirio viniese a nuestra tierra, Israel.
el anticristo. Cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y verso 6 dice, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. ¿Sí ve cómo vincula al primer poderoso de la tierra con el último poderoso de la tierra? Y el Señor nos librará del asirio, o sea, el anticristo, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Desde este lugar, desde allí se esparcieron y se formaron las naciones. Espero que ustedes queden claros. El lunes, con la ayuda del Señor, hablaremos sobre los ancestros de Abraham. Amén. Y veamos la misma línea cronológica en tiempo. Porque Abraham, el diluvio fue en el año 1656, 2 años después, Sem tuvo a Arfaxad, su tercer hijo, y Arfaxad tuvo sus otros hijos, y ahí aparecen las fechas y vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuántas alabamos al Señor? Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Bendigo tu nombre, Señor. Te glorifico, te exalto, te doy toda la gloria. Te pido, Padre, que bendigas a tus hijos y a tus hijas que están en este taller de exposición bíblica, comprendiendo las Escrituras a raíz de la teología, Señor, de la academia y también de la guianza tuya, de tu Santo Espíritu, que es lo más básico y lo más importante y lo más prioritario en esta forma de estudiar la palabra. Ruego que tú bendigas a tus hijos y nos ayudes, Señor, a humillarnos, a comprender que el único grande eres tú y que no endiosemos ni engrandezcamos hombres, sino que tú eres el único digno de gloria, digno de honra, digno de humillarnos delante de ti. Te bendigo y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Si alguno quiere apoyarnos, ya sabe lo que tiene que hacer. Que el Señor les bendiga. Amén.